El carro de Lucía no arranca. Mateo, hola. ¿Estás ocupado ahora? No, todo bien. ¿Qué pasó? Mi carro no arranca. Ya voy tarde. Espera, ¿tarde a dónde? Al trabajo. Tengo una reunión a las 10. ¿Qué hora es ahora? Son las 9:40. Mateo, ayúdame. Sí, sí. ¿Estás en el garaje o en la calle? En la calle, frente a mi casa. Ya llevo media hora aquí. ¿Media hora? ¿Por qué no me llamaste antes? Pensé que iba a arrancar sola. Sola no arranca, Lucía. Ya sé. No me digas eso. Perdón, ¿qué pasa cuando giras la llave? Nada. Silencio. Absolutamente nada. ¿Nada de nada? ¿Ni un sonido? Bueno, un clic. Y ya. Un clic es la batería, seguramente. La batería. O sea que se murió. Parece que sí. ¿Dejaste las luces prendidas ayer? Ay, no. Creo que sí. Estuve escuchando música mucho tiempo. Ahí está la razón. La música descargó la batería. Mateo, ahora no necesito explicaciones. Necesito una solución. Entendido. ¿Tienes cables para arrancar? ¿Qué? ¿Qué cables? Unos cables especiales para arrancar con otro carro. No tengo idea. ¿Quizás en el maletero? Revisa. Ya voy saliendo. ¿Vas a venir? ¿En serio? Claro, en unos 10 minutos llego. Eres el mejor, pero apúrate, por favor. Ya me estoy alistando. ¿Encontraste los cables? Ahora veo. Sí, encontré unos cables. Perfecto. Entonces todo va a salir bien. Mateo, espera. ¿Qué? Tráeme un café, por favor. No desayuné. De Lucía. ¿En serio? Estoy nerviosa. Necesito un café. Está bien, está bien. Lo traigo. Espérame. Gracias. Eres un amigo de verdad. Pero ya no dejes la música prendida, ¿eh? Trato hecho. Te espero. Arrancamos el carro juntos. Llegaste. Toma tu café, como prometiste. Aquí estoy. ¿Encontraste los cables? Sí, aquí están. Estaban en el maletero. Perfecto. Ahora voy a acercar mi carro. Bien, yo espero aquí. Listo. Dame los cables. Toma. ¿Ya hiciste esto antes? Sí, mi papá me enseñó cuando tenía como 16 años. Menos mal que lo recuerdas. Espera, no me distraigas por ahora.
Perdón, me callo. Listo. Ya conecté todo. Ahora arranco mi carro. ¿Por qué primero el tuyo? Para que cargue tu batería, hay que esperar un poco. ¿Cuánto tiempo más o menos? Unos 3 minutos, no más. Tómate el café mientras. Buena idea. ¿Y seguro va a funcionar? Debe funcionar. ¿Tu batería no es muy vieja? No sé. El carro tiene 3 años. Entonces todo va a estar bien. Solo se descargó. Espero que sí. Ya llegué 20 minutos tarde. Llama al trabajo. Avísales. Ya les mandé un mensaje. Les dije que había tráfico. ¡Qué lista! Bueno, ahora intenta arrancar el tuyo. Voy a intentar... No, nada otra vez. Espera un poco más. Inténtalo de nuevo. Está bien. Ahora... ¡Ay! ¡Espera! ¿Escuchas algo? Sí, hay algo. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Ahora... Mateo, arrancó, arrancó. Perfecto. No apagues el motor. Deja que funcione. No lo apago, no lo apago. Está funcionando. Bien. Quédate en el carro. Yo quito los cables. Con cuidado, por favor. No te preocupes. Sé lo que hago. Está bien. Oye, ¿por qué se descargó tan rápido? Ayer escuchaste música mucho tiempo con el motor apagado. Es verdad. Se me olvidó completamente. No lo vuelvas a hacer. La batería se descarga rápido así. Ya lo sé. Mateo, ¿ya terminaste? Sí, ya quité los cables. Maneja. Y no apagues el motor en el camino. Entendido. Muchas gracias, en serio. De nada. La próxima vez, llámame de inmediato. Lo prometo. Me salvaste hoy. Anda, maneja, que llegas tarde. Ya voy. El café estaba muy rico, por cierto. Me alegra. Buena suerte en tu reunión. ¿Cursos o trabajo? Oye, estoy pensando en inscribirme a unos cursos ¿A qué cursos? de programación. Son por las noches. ¿En serio? ¿Y para qué los quieres? Quiero cambiar de trabajo. Ya me cansé de hacer siempre lo mismo. Entiendo. ¿Y hace cuánto tiempo estás pensando en esto? Llevo como 3 meses pensando. Nunca me decidía. ¿Y qué cursos son exactamente? Encontré uno en línea. 6 meses, 2 veces por semana. 2 veces por semana no estando. Sí, pero las clases son por las noches, después del trabajo. Después del trabajo es difícil. Tú te cansas mucho.
Me canso, claro, pero si no lo intento, me voy a quedar en el mismo lugar. Eso es verdad. ¿Y cuánto cuesta? Ahí está el problema. Es bastante caro. ¿Cuánto más o menos? 8,000 pesos al mes. 8,000. Es una cantidad seria. Lo sé, pero hay pagos a plazos. A plazos ya es mejor. ¿En cuántos meses? En 6. Sale como menos de 2,000 al mes. Bueno, así ya es más razonable. ¿Y dan certificado al final? Sí, un certificado oficial. Eso es importante para el currículum. Eso está bien. ¿Ya hablaste con alguien que haya tomado esos cursos? Sí, con un compañero del trabajo. Él los tomó el año pasado. ¿Y qué dice? Dice que los primeros 2 meses son difíciles. Después te acostumbras. Difícil es normal. Lo importante es que hay resultados. Exacto. Ahora trabaja en otra empresa. ¿Gana más? Ese sí es un argumento. Entonces, ¿para qué seguir dudando? Tengo miedo de no poder con todo. El trabajo, los cursos, la vida personal. La vida personal puede esperar 6 meses. Fácil decirlo. Mateo, llevas 3 meses pensando. Pues ya inscríbete. Tienes razón. Creo que ya es hora. No creo. Ya es hora. Está bien. Esta noche lleno la solicitud. Así me gusta. Ya vas a ser programador. Ya veremos. Ya veremos. Yo sí creo en ti. El primer mes de cursos. Bueno, ya pasó un mes. ¿Cómo van los cursos? La verdad, más difícil de lo que pensaba. ¿Difícil en qué sentido? Llego del trabajo, como y me siento directo en la computadora. ¿Todos los días así? Las clases son 2 veces por semana, pero las tareas son todos los días. ¿Todos los días? Eso es mucho. Sí, a veces me quedo hasta la medianoche. ¿Hasta la medianoche? Mateo, ¿estás durmiendo bien? No muy bien, pero ya me estoy acostumbrando. ¿Y el contenido en sí, por lo menos, es interesante? Ahí está la cosa. Es interesante, hasta muy interesante. ¿En serio? O sea que no te arrepientes de haberte inscrito? No, me arrepiento solo de no haberlo hecho antes. Eso sí que es inesperado. Pensé que me ibas a decir que querías dejarlo. Ese pensamiento sí lo tuve, en la segunda semana. ¿Qué pasó en la segunda semana? No me salió la primera tarea. Estuve 3 horas y nada. ¿Y qué hiciste? Le escribí al chat del grupo. Un chico me ayudó. ¿El grupo tiene chat? Sí, somos 20 personas. Todos nos ayudamos entre los otros. Eso está muy bien. O sea que no estás solo en esto. Exacto.
Ayuda muchísimo, en serio. ¿Y el profesor es bueno? Muy bueno. Explica despacio y siempre contesta las preguntas. ¡Qué suerte! ¿Y en el trabajo saben que estás estudiando? No, todavía no les he dicho nada. ¿Por qué? No quiero hablar antes de tiempo. Primero termino, después les cuento. Tiene sentido. ¿Y cómo le haces para organizarte con todo? Me ayuda a tener un horario. Anoto todo y planifico cada día. ¿Tú, con horario? Mateo, antes perdías las llaves cada semana. La gente cambia, Lucía. Ya veo. Me alegra verlo, en serio. 5 meses más. Ya veremos qué pasa. Va a salir bien. Yo te lo dije. Me lo dijiste, lo reconozco. Guarda este momento. No escucho eso muy seguido. No exageres. Estoy exagerando un poco, pero de verdad, bien hecho.